Toda mi familia me engañó y encubrió la traición de mi hermano. Mi nombre es Santiago, y esta es la historia de cómo mi mundo, construido sobre arena movediza de mentiras familiares, se derrumbó para dejar al descubierto una traición tan profunda que aún hoy, años después, sus ecos me despiertan en la noche fría. Pero también es la historia de mi resurrección, una resurrección forjada en el desprecio y pagada con creces. Todo empezó con Clara, la luz de mis ojos durante 4 años. Clara, con su risa que sonaba a campanillas y sus promesas tejidas en susurros bajo las sábanas. Vivíamos en un pueblo donde todos se conocían, donde la fachada de la familia perfecta era más importante que la podredumbre que pudiera albergar en su interior. La mía, los Mendoza, era considerada ejemplar. Mi padre, ausente tempranamente, dejó a mi madre, doña Elena, al frente de un pequeño imperio de apariencias y a cargo de mi hermano menor, Adrián, el sol indiscutible alrededor del cual giraba nuestro sistema solar familiar. Adrián, 2 años menor que yo, el encantador, el deportista, el que nunca cometía un error a ojos de mamá. Yo, Santiago, era el práctico, el responsable, el que estudiaba administración mientras Adrián se dedicaba a encontrarse a sí mismo con el dinero familiar. Siempre existió esa corriente subterránea de comparación, ese susurro constante de que Adrián era asterisco, más divertido, más guapo, más, asterisco cae el asterisco. Pero yo tenía a Clara, o eso creía. Los primeros desajustes fueron sutiles. Mensajes que Clara escondía con demasiada rapidez cuando yo entraba en la habitación. Excusas repentinas para no vernos los fines de semana en que Adrián estaba en casa, lo cual era cada vez más frecuente. Una distancia en sus besos, una sombra en sus ojos cuando hablaba de futuro. Yo atribuía mi inquietud a los nervios por mi trabajo recién comenzado en una pequeña empresa logística en la ciudad cercana. Un trabajo que me obligaba a salir temprano y regresar tarde, agotado. Un miércoles cualquiera, regresé antes de lo previsto. Un problema técnico había cancelado las operaciones del día. Decidí sorprender a Clara. Llevaba flores, las que le gustaban, girasoles. Abrí la puerta de nuestra pequeña casa con la llave que ella misma me había dado, sintiendo una punzada de emoción infantil. El silencio era denso, solo roto por el tic-tac del reloj de la cocina y granjadeos. Provenían de nuestro dormitorio. Mi sangre se congeló. El ramo de girasoles cayó al suelo con un suave golpe, los pétalos amarillos contrastando obscenamente con la alfombra beige. Caminé hacia la puerta entornada. Cada paso resonaba como un martilazo en mi cráneo. Empujé la puerta lentamente. La escena se grabó a fuego en mi retina, las sábanas revueltas, la ropa esparcida por el suelo, y sobre asterisco nuestra asterisco cama, Clara, con los ojos cerrados en éxtasis, montando a un hombre cuyos gemidos conocía demasiado bien. Adrián, mi hermano menor. Su cara, vuelta hacia la puerta, reflejó primero sorpresa, luego una mueca que no era de arrepentimiento, sino casi de desafío. Clara gritó, se cubrió torpemente. El mundo se desintegró. No grité, no lloré, solo me quedé ahí, petrificado, mirando cómo mi presente y mi futuro se desmoronaban en un acto de suprema traición. Adrián se incorporó, sin prisa, sin vergüenza. Hermano, no era el momento, no, dijo, con una sonrisa torcida. Clara balbuceó mi nombre, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Di media vuelta y salí de la casa. Conduje sin rumbo, la visión de ellos retumbando en mi cabeza, hasta que el agotamiento emocional me llevó de vuelta al único lugar que, ingenuamente, creía un refugio, la casa materna. Llegué destrozado. Mi madre estaba en el salón, tejiendo. Al verme entrar, pálido, temblando, dejó las agujas a un lado. Santi, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Las palabras salieron como un torrente roto. Mamá, Adrián, Clara, los encontré, en mi cama. Esperé el horror en su rostro, la condena hacia mi hermano, el consuelo para mí, pero no llegó. Doña Elena palideció, sí, pero fue un pale de asterisco miedo asterisco, de asterisco descubrimiento incómodo asterisco, no de indignación. Bajó la mirada, jugueteó nerviosamente con el hilo de su tejido. Oh, Santiago, dijo, su voz extrañamente plana. ¿Y por eso vienes así, armando un escándalo? ¿Un escándalo? La incredulidad me ahogó. Los encontré juntos, mamá, mi novia y mi hermano, en mi propia casa. Ella suspiró, un suspiro largo y cargado de fastidio. Mira, hijo, estas cosas pasan. La vida es complicada. ¿No crees que estás exagerando? Total. Hizo una pausa, buscando las palabras, y entonces soltó la bomba que ya sospechaba pero que aún me desgarró. Adrián siempre ha tenido, asterisco algo asterisco especial. Las chicas se vuelven locas por él. Es normal que Clara, bueno, que se sintiera atraída. Es comprensible. ¿Comprensible? Mi voz era un hilillo de aire envenenado. Que mi hermano me robe a mi novia es asterisco comprensible asterisco. ¿Y tú lo asterisco sabías asterisco? Ella evitó mi mirada. No sabía detalles, pero sospechaba que había algo. Y mira, Santiago, no es para tanto. Adrián es joven, apasionado.
Tú siempre has sido tan serio, tan. Buscó la palabra que doliera más. Predecible. Quizás Clara necesitaba un poco de emoción. El suelo se dio bajo mis pies. No solo era la traición de Clara y Adrián, era la traición de mi madre, su complicidad silenciosa, su justificación obscena basada en el mito de la superioridad de Adrián. ¿Quién más lo sabe? Pregunté, mi voz ahora fría como el mármol. Ella se encogió de hombros. La familia sabe que Adrián y Clara son cercanos, pero no queríamos herirte, Santiago. Pensamos que era mejor protegerte, que no te enteraras, para no hacerte daño. La hipocresía de sus palabras me golpeó como un puño. ¿Protegerme? ¿Encubriendo esto? Todos, tíos, primos, un asentimiento casi imperceptible. Todos queremos lo mejor para la familia, hijo, y a veces eso implica guardar ciertas cosas. Adrián, él trae alegría. Tú, bueno, tú siempre estás trabajando, estresado. Es normal que la atención vaya hacia él. Fue entonces cuando Adrián y Clara llegaron. Él, con el pecho fuera, desafiante. Ella, llorosa, escondiéndose detrás de él. Mi madre se levantó de un salto, no para reprenderlos, sino para abrazar a Adrián. ¡Ay, mi niño! ¿Estás bien? Santiago vino aquí muy alterado. Estoy bien, mamá, dijo Adrián, mirándome por encima del hombro de ella con desdén. Solo un malentendido entre hermanos, ¿no, Santi? Clara gimoteó. Santiago, lo siento, fue un error, un momento de debilidad. Un error que lleva meses repitiéndose, ¿verdad, Clara? Espeté. Cuando empezó, mientras yo trabajaba para pagar nuestro futuro, mi madre soltó a Adrián y se plantó frente a mí. Basta ya, Santiago. Mire el estado en que los has puesto. No puedes ser comprensivo por una vez. Adrián es tu hermano, la sangre es más espesa que el agua. Y Clara, bueno, ella eligió. Acepta tu derrota con dignidad. Mi derrota. Repetí la palabra, saboreando su amargura. ¿Y qué pasa con mi vida, con mi casa? Fue Adrián quien respondió, con una sonrisa de triunfo. Bueno, hermano, sobre eso. Clara y yo, pensamos que ya que tú estás casi siempre en la ciudad, y tenemos, bueno, asterisco sentimientos asterisco, podríamos ocupar tu casa. Es más práctica para nosotros. Mamá dijo que podrías quedarte aquí, en la habitación de invitados, o buscar algo pequeño. Miró a mi madre, quien asintió con entusiasmo. Claro, aquí hay espacio, o puedes alquilar algo barato, Santiago. Tú ganas bien, ¿no? Adrián está empezando, necesita estabilidad. El cinismo alcanzó niveles estratosféricos. No solo me habían robado a mi novia, mi dignidad y el apoyo de mi familia, ahora me robaban mi hogar para dárselo a los traidores, con la bendición materna, la habitación de invitados, el exilio en mi propia casa. Quiero que se vayan, dije, mirando a Clara y Adrián, de mi casa. Ahora, Santiago, rugió mi madre. Esta también es mi casa, y yo decido quién se queda. Adrián y Clara necesitan un lugar. Tú eres fuerte, independiente. Ellos son jóvenes, apasionados. Necesitan comodidad. Te mudas tú, mañana mismo. La orden fue clara, fría, final. La mujer que me dio a luz me expulsaba para hacerle sitio al hijo favorito y a la mujer que me había destrozado el corazón. No hubo discusión posible. La familia, como una hidra de múltiples cabezas, se alineó rápidamente. Mis tíos me llamaron para decirme que no montara un número, que Adrián merecía ser feliz. Mis primos me evitaron o me lanzaron miradas de lástima mezclada con reproche. Yo era el problema, el aguafiestas, el que no sabía perder, elegantemente, ante la magnificencia de Adrián. Al día siguiente, mientras empacaba mis pertenencias en cajas de cartón bajo la mirada vigilante y ligeramente compungida de Clara, remordimiento o miedo a que cambiara de opinión, y la satisfacción obscena de Adrián, que ya daba órdenes sobre cómo redecorar mi asterisco dormitorio, mi madre me entregó un sobre con algo de dinero, para que te ayude a instalarte, dijo, sin mirarme a los ojos. Y por favor, Santiago, no hagas más escenas. Piensa en la familia, piensa en lo mucho que sufriremos si esto sale a la luz. Adrián tiene futuro, no lo arruines por rencor. Tomé el sobre. Era el precio de mi expulsión. El último vínculo material se rompió cuando cerré la puerta de mi casa por última vez, escuchando la risa de Adrián desde dentro. Me instalé en una pensión cutre en la ciudad, una habitación con olor a humedad y fracaso. El dolor era un animal vivo que me roía las entrañas. La traición de Clara era hiriente, pero la de mi familia, especialmente la de mi madre, era un veneno letal. Me hundí, dejé el trabajo, pasaba días enteros en la cama, mirando al techo agrietado, repitiendo las palabras de mi madre, asterisco Adrián siempre ha sido mejor que tu asterisco. Era una profecía que ellos mismos habían cumplido al empujarme al abismo y elevarlo a él. Pero en lo más profundo de ese pozo negro, una chispa se encendió, una chispa de rabia pura, incandescente, que no buscaba lágrimas, sino combustible. El rencor, cuando se canaliza, puede ser el motor más potente. Decidí que si ellos creían que Adrián era mejor, yo sería imparable. Si me habían desechado,
me convertiría en algo demasiado valioso para ignorar. Y si mi felicidad les importaba un bledo, mi éxito les dolería en el alma. Volví a mi trabajo con una ferocidad que asustó a mis jefes. Llegaba el primero, me iba el último. Aceptaba cualquier tarea, por ingrata que fuera. Estudiaba por las noches, especializándome en logística internacional y finanzas. Vivía con lo mínimo, invirtiendo cada peso extra en cursos y certificaciones. La pensión húmeda fue reemplazada por una habitación compartida un poco mejor, luego por un pequeño apartamento. El dolor no desapareció, pero se transformó en un acicate, en una obsesión fría y calculadora. Cada vez que sentía flaquear, recordaba la escena en mi cama, la mirada de desdén de Adrián, la justificación de mi madre. Era mi gasolina. 5 años. 5 años de trabajo brutal, de noches en vilo, de renuncias sociales, de enfocar toda mi energía en una meta, ascender, construir, acumular poder. La pequeña empresa logística donde empezó mi ascenso fue absorbida por una multinacional. Mi dedicación y mis ideas innovadoras llamaron la atención. Ascendí rápido, supervisor, gerente de operaciones, director regional. Dejé la ciudad del pueblo y me mudé a la capital. Fundé mi propia consultora especializada en optimización de cadenas de suministro para empresas tecnológicas. Aposté fuerte, arriesgué capital que había ahorrado meticulosamente, y gané grande. A los 10 años del día que encontré a Clara y Adrián en mi cama, yo era Santiago Mendoza, CEO de Nexus Logistics una empresa valuada en cientos de millones, con oficinas en 3 países. Vivía en un penthouse con vistas a la ciudad que nunca dormía. Conducía coches que eran obras de arte sobre ruedas. Mi nombre aparecía en revistas de negocios, entrevistado como un visionario. Había reconstruido mi vida desde las cenizas con mis propias manos, forjada en acero de determinación y enfriada en el hielo del desprecio ajeno. La felicidad tal como la conocía estaba muerta, pero en su lugar había una satisfacción profunda, una paz fría ganada a pulso. Había cerrado la puerta a mi pasado, o eso creía. El primer mensaje llegó a través de Instagram. Era de mi prima Laura, con quien no hablaba desde antes del incidente. Santi, wow, vi tu foto en Forbes. Qué increíble lo que lograste. Felicidades de verdad. ¿Te acuerdas de mí? Lo ignoré. Luego vino un correo electrónico de mi tío Rodrigo, el que me dijo que no montara un número, sobrino, qué orgullo para la familia verte triunfar así. Siempre supimos que tenías potencial. Quizás podríamos tomar un café cuando visites. Tengo un par de ideas de negocio que podrían interesarte. El cinismo me provocó náuseas, pero fue solo el aperitivo. La llamada directa vino de mi madre. La voz al otro lado era melosa, empalagosa, una caricatura de calidez materna que nunca había existido. Santiago, hijito, qué emoción verte tan exitoso. Tu madre está tan orgullosa. La frase cayó como plomo. Ella nunca había estado orgullosa de mí. Mira, hijo, las cosas aquí no son fáciles. Adrián ha tenido sus problemas. Trabajos inestables, y con los niños, es muy duro. ¿Niños? Pregunté, aunque ya lo sabía. El espionaje discreto había sido parte de mi protección. Sabía que Clara y Adrián tenían 2 hijos, un niño de 4 años y una niña de 2. Sí, hijito, 2 hermosos angelitos, Mateo y Valeria. Pero la vida es cara, ya sabes. Adrián intenta, pero su voz se quebró, una lágrima de quequedrilo perfectamente cronometrada. Santiago, tú eres soltero, sin compromisos, tienes tanto, ¿no podrías ayudar un poco a tu hermano, a tus sobrinitos? Es tu sangre, al fin y al cabo, una mensualidad, algo que les permita vivir dignamente. Tú puedes permitírtelo. La petición era obscena. No solo querían mi reconocimiento, querían mi dinero, para mantener a los hijos de la mujer que me traicionó y del hermano que me robó todo, con la complicidad de ella. ¿Y qué hizo Adrián para merecer mi ayuda, mamá? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Aparte de destrozar mi vida y quedarse con mi casa, Santiago, no empieces otra vez con eso. Eso es agua pasada. Hay que mirar hacia adelante. Son niños inocentes. ¿Y tú tienes más de lo que necesitas? Es tu deber familiar ayudar. Mi deber murió el día que me echaste de mi casa para dársela a ellos, respondí, cortante. No les daré un centavo. La máscara de dulzura se cayó. Eres un egoísta, un desagradecido. Después de todo lo que esta familia hizo por ti, Adrián siempre fue mejor persona que tú, aunque ahora tengas dinero. El dinero no te compra la decencia. Colgué. El rencor fresco, mezclado con el antiguo, hirvió dentro de mí, pero sabía que no sería el fin. Tenía razón. La familia Mendoza, acostumbrada a tomar, no se rendiría fácilmente. La campaña de difamación empezó en las redes sociales. Perfiles anónimos, pero con un estilo de escritura y referencias demasiado familiares, comenzaron a lanzar acusaciones. Santiago Mendoza, el exitoso empresario, abandonó a su madre anciana y pobre.
Asterisco, se niega a ayudar a su hermano enfermo y a sus sobrinos desamparados. Acumula riqueza mientras su sangre sufre. Así trata a la familia que lo crió. Rumores de que su imperio se construyó con prácticas oscuras, explotación laboral. Luego vinieron las llamadas a medios locales sensacionalistas. Apareció una entrevista con mi madre, llorando ante la cámara, hablando de su hijo desnaturalizado, que la había abandonado en la miseria mientras nadaba en lujos. Mencionó a los pobres niños de Adrián, mostrando fotos descontextualizadas de una casa humilde, no la mía, que ellos ocupaban, sino una más pequeña a la que se habían mudado cuando el dinero escaseó. Adrián dio su versión, un hombre, arrepentido, por un error juvenil, del pasado, ahora víctima de un hermano rencoroso y despiadado que usaba su poder para hundirlos. Clara, más desgastada, habló de cómo yo, nunca la comprendí, y como el amor verdadero, con Adrián, merecía una oportunidad, no mi odio. La presión creció. Mis redes se llenaron de mensajes de odio de desconocidos compadecidos por la historia sesgada. Algunos clientes potenciales expresaron preocupación. Era una estrategia clara, chantaje.